Dios está preparando a alguien en lugar de esa persona. Saúl no había pasado aquellos momentos de intimidad, de soledad, de frío, de negrura de la noche, de poder ver las estrellas cuidando a las ovejas. Saúl no conocía eso. Él era de una posición donde se puede decir que se le dio, porque el pueblo exigía un rey. Dios les dio el rey que ellos querían, pero no era un hombre preparado en la tristeza, en el dolor, en el desprecio, en la soledad, en el cae mal. Mientras que aquel muchacho que Dios estaba preparando sí estaba en esa posición. Y un día Saúl le había dicho a Samuel que lo esperara en tal día, a tal hora, porque él iba a tardar ciertos días en llegar ahí, pero cuando él llegara, Samuel iba a empezar a hacer el holocausto dedicado al Señor. Y en esa época vino una guerra en contra de Israel. Y Saúl sentía que los soldados se le estaban yendo y las personas se le estaban yendo y no llegaba el sacerdote para ofrecer el sacrificio. Y él dijo: no viene y la gente se me está yendo. Y él mandó a traer el holocausto y él mismo hace el holocausto y quema aquel animal en honor al Señor. Y él no era sacerdote, eso era algo terrible que él lo hiciera. Y nomás terminando el holocausto llega el siervo del Señor y le dice: ¿qué has hecho? Es que la gente se me estaba yendo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, te da pavor el pecar. Yo sé que muchos quieren sentir escalofríos, quieren sentir un calor. Muchos los he visto que hasta traban los ojos y los ponen en blanco. Yo digo: ¿será esto el Espíritu Santo? Hermano, no tienes que sentir ciertas cosas y emociones en tu vida, porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida te da pavor el pecado. Solo en pensar en fallarle al Señor te aterra, te da tristeza, te enferma, te descompone. Y si caíste, te sientes la peor desgracia porque has caído delante de tu Señor. ¿Cuántos han experimentado la caída? No me diga nadie nada. ¿Cuántos han experimentado una caída terrible? ¿Y cuántos han experimentado la misericordia y el perdón de Dios? Porque si no hemos experimentado eso, no somos capaces de perdonar. Varios hombres en la palabra cayeron. Pedro le falló al Señor y Pedro sale llorando. Pero el Señor le había dicho de antemano que Satanás lo quería para él, que lo iba a tentar y lo iba a llevar a un punto donde él también tenía que morir como murió Judas, porque no iba a soportar el haber traicionado a su Señor. Pero Jesús le dijo: pero yo estoy orando por ti. Porque cuando confrontan a Pedro y le dicen: bien, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. No, dice: yo no soy uno de ellos. Y Pedro había jurado que no lo iba a negar. Bien, porque hablas como ellos. ¿Qué tuvo que hacer Pedro para que le creyeran? Tuvo que maldecir. Porque ellos, los seguidores del Mesías, no maldecían, no maltrataban, no decían palabras soeces. Y él sale llorando y un espíritu persiguiéndolo de muerte, porque no era posible que le hubiera fallado a su Señor. Él andaba con un espíritu de muerte encima porque le había fallado al Señor. Por eso cuando Jesús resucita le dicen: vayan y díganle a Pedro lo que han visto. Y es donde Pedro entra en un proceso de cambio. Cuando viene el Espíritu Santo sobre él, Pedro jamás sería el mismo. Aún en los 40 días que el Señor estuvo con ellos resucitados, les dice: no se muevan de aquí. El Señor les había enseñado por más de 3 años, les había enseñado la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios en ese tiempo? No solo les había enseñado la palabra del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, sino les estaba enseñando el misterio de la gracia que era a través del Mesías. No quería decir con eso que la gracia iba a eliminar la ley, porque la ley sigue vigente. Y muchos dicen: vivimos dentro de la gracia, por eso pequemos, comamos y bebamos y forniquemos, que estamos en la gracia, de todos modos somos salvos. Jesús les decía: ¿oíste que fue dicho? No fornicarás, no adulterarás. Eso decía la ley, mas yo digo que dentro de la gracia, la ley tenía que llegar a la consumación del pecado, al hecho del pecado, a realizar el pecado.
dado la ley, pero dentro de la gracia dice Jesús: mas yo os digo que solo con mirar a esa mujer y desearla en tu corazón ya infringiste la ley. ¿Qué es peor, la ley o la gracia? ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Hace unos días yo me reúno con unos judíos y estaban atacando la posición de la gracia. Y yo los estaba escuchando de tal manera, y de repente yo le digo: ya que me estás hablando en contra de la gracia, ¿qué es la gracia para ti? ¿Qué es la gracia para ti, hermano? ¿Qué es la gracia? Ahí está en la palabra. La gracia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la gracia, porque la gracia es la Torá. Y se lo decía en esa manera: antes de la creación era la Torá, antes de la creación era la palabra. Y cuando el Señor pone a su hombre Adán con una relación perfecta espiritual, que hablaba cara a cara con Adán, el Señor también le da leyes orales de la Torá, es la Torá oral, porque le dice: tienes estos límites, puedes comer de esto, pero de ese árbol no puedes comer. Es la ley oral hablada. Pero ¿qué pasa más tarde? Moisés recibe la ley, el logos, la escritura de la ley, la que conocemos como el Pentateuco, que es la Torá, y es la Torá escrita. Y la Torá es Yeshua, la Torá es Jesús. Y nadie cumplió nunca la ley. Me siento mejor aquí más cerca. Hermano, nadie cumplió la ley nunca nadie la cumplió. Pero la Torá se hizo carne, se metió en un cuerpo como el de nosotros. Pero al meterse en un cuerpo como el de nosotros, quiere decir que empezó el proceso exactamente como lo empezamos nosotros. Cuando la semilla fecunda el óvulo, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando vino sobre María. El Espíritu Santo mismo hace de que aquella semilla germine dentro de una naturaleza humana como la tuya, como la mía. Es donde la Torá, donde el Espíritu, donde Dios mismo, Jesús, toma un cuerpo como el de nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Lo que les he estado hablando es la gracia. Nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo cumplir la Torá, sino la misma Torá bajó de su posición de Dios, se hizo hombre, y con la misma naturaleza y con las mismas pasiones que tú vives todos los días, Él las vivió. Él fue probado en todo y fue perfecto, y aún así subió a la cruz. Y Colosenses dice que Él llevó todos los decretos que nos eran contrarios. Toda la ley nos acusaba y nos condenaba, y no teníamos opción de salvación porque nadie podía cumplir con la ley. Pero la ley misma baja, la ley misma se encarna, la ley misma cumple la misma ley, y desde entonces, ni antes ni ahora, nadie puede cumplir la ley. Y es a través de la gracia que recibimos el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero tienes que confesar con tu boca de que Él es tu Salvador, de que crees a su Evangelio, que Él bajó, cumplió la ley. Y todos aquellos que viven de acuerdo a la ley que Él estableció de vivir por el Espíritu. ¿Vives en el Espíritu? ¿O no sabías del Espíritu Santo? Porque si no tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de tu vida, es imposible que puedas vivir una vida de santidad. En muchos ministerios es prohibido hablar de santidad, hablar del arrebatamiento, hablar del infierno, confrontar al pecado. Es prohibido. Y no es cosa rara, pues en la palabra misma dice que muchos buscarían quien les hablara de las cosas que ellos quieren oír, pero sufrirían la sana doctrina. Quiere decir que no querían oír la sana doctrina.
Hoy el Señor te está hablando, porque si no estás seguro del Espíritu Santo, hermano, pídelo, porque es tuyo. Él lo prometió. Y recibiréis poder. ¿Y qué es ese poder? El poder de Dios para vencer esta naturaleza. Porque esta naturaleza quiere ir de sus propias pasiones. ¿Y cuántos han estado luchando contra esta misma naturaleza que nos arrastra y nos jala a lo que no queremos ir, a lo que no queremos hacer? Pablo decía, en mi espíritu está el querer hacer las cosas buenas, pero esta naturaleza me arrastra a hacer lo contrario que el Señor quiere. Desgraciado sea de mí. Eso dijo Pablo. Pero cuando ustedes leen Romanos se van a dar cuenta que en el próximo capítulo dice: pero gracias sean a Jesucristo, porque a través de la gracia, el Espíritu Santo dentro de mí, yo puedo vivir una vida de santidad. ¿A quién quieres engañar? No importa la cueva en que te metas, no importa hasta dónde te vayas, a donde nadie te conozca, pero el Señor está ahí. Es omnipotente, es omnisciente, está en todos los lugares a la misma vez. Dice la palabra que aún los mismos infiernos están abiertos delante de Él. Hay muchos que menospreciaron la gracia y la salvación del Señor, y un día tuvieron que descender y se cerraron las puertas detrás de sus espaldas para no abrirse más, y hoy desean una oportunidad como la que ustedes tienen en este momento, donde están sentados, para poder contarles que hay una realidad de aquellos que se separan del camino del Señor. Aquel hombre que era ungido del poder del Espíritu Santo menospreció, ya no le importó el Espíritu Santo, lo pisoteó. Y cuando él lo hace de esa manera, el Espíritu Santo se va. Y deberían de leer su palabra, su Biblia todos los días, porque ustedes siempre tienen que estar comparando lo que está diciendo el que está arriba y lo que dice la palabra. Por eso muchos somos engañados y nos dejamos llevar por lo que dice Sultano, Mengano, Perencejo, lo que dice el apóstol, lo que dice el pastor. Lo que dice él está aquí en la palabra, porque si es así, gloria a Dios. En lugar del Espíritu vino una potestad demoníaca sobre él. Y cuando aquel muchacho que había venido, cuando el gran Saúl no podía confrontar al gigante que lo retaba por 40 días, estuvo diciendo: son un pueblo de maricones, porque no hay uno solo que se confronte a mí, pónganme a uno, tráiganlo. Y por 40 días estuvo subiendo a la colina y los retaba, y no había uno solo. Y el que era de mayor estatura y tenía un porte y tenía toda su armadura, aún él estaba derritiéndose porque no podía. Porque aquellos que no tienen el Espíritu Santo son cobardes. Pero había un muchacho que Dios estaba preparando, y su padre le dijo: ve con tus hermanos y llévale estos quesos. Ve con el comandante y para él es este otro queso. Y hermanos, lo que no pudieron hacer hombres preparados y entrenados para la batalla, lo hizo el repartidor de quesos. Aquel que tenía comunión con su Señor no tuvo ningún temor cuando oyó al tipo ese que estaba confrontando al pueblo del Señor. Y no solo eso, sino que maltrataba y decía malas palabras en contra de nuestro Señor. Y él se quería ir y lo detiene y dice: no, ponte una armadura. No, yo no necesito eso, decía. Él tenía una seguridad. El repartidor de quesos, que a sus hermanos lo despreciaron, y dice: es que viene a ver aquí cómo nos van a batir y a burlarse de nosotros. Él era enviado por el Espíritu del Señor. Y ese tipo se llamaba el atemorizador. Y Dios envía al muchacho que se llama el amado. Y no dice la palabra que en el verdadero amor echa fuera el temor. ¿No los han atormentado a ustedes? ¿No les han metido miedo? ¿No les da taquicardia cuando viene un demoniote de esos y los confronta y le dice: si no me das la plata que te pido, pronto morirás? Pero no lo dice de esas palabras. Habla una potestad demoníaca, puro demonio usando a estos tipos. ¿Y cómo se pone usted? Se pone alegre, se pone a quemar cohetes. Pero este muchacho lo confronta
¿Y creen ustedes que fue un milagro que derrotara al gigante? ¿Fue un milagro? No fue un milagro. Él estaba adiestrado en eso. Él dice: yo he matado leones, yo he matado osos defendiendo al rebaño. Él tenía la estabilidad emocional de no temblar por el gigantón, sino que se paró confiado en el Señor. Y se necesita estabilidad, aunque sea un buen tirador uno, para pegar en el blanco. Y su estabilidad era el Espíritu Santo que moraba dentro de él. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida, hermanos? ¿Sabes? El Señor da testimonio de aquellos que están con el Espíritu Santo. Y que los que están en ese mismo Espíritu se juntan y se alegran de platicar de su Señor y de las maravillas que el Señor les está mostrando. Está el Espíritu Santo en tu vida, hermano, porque el Espíritu Santo es el boleto para que te levantes. Si el Espíritu Santo no está ahí, no te vas a poder levantar, aunque haya 10 arrebatamientos. Y de una vez les digo, hermanos, el arrebatamiento es una sola vez y no hay más repechajes. Aquello de que si no te fuiste en este viaje, pues vas a tratar de irte en el otro. La Biblia no habla eso. Mateo 25 habla de las 10 mujeres prudentes, 10 vírgenes que entran en la noche, no están en el día. El día se terminó, los 2000 años de evangelio se terminó. Jesús dijo: trabajad ahora que es de día, porque cuando venga la noche ya no se podrá trabajar. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no sé qué has estado haciendo, yo no sé si te estás metiendo con el Señor, pero el Señor está revelando las cosas que pronto van a suceder. No te hablo de 5 años ni de 10 años, te hablo de meses, donde van a confrontar verdaderamente tu fe, si verdaderamente amas al Señor, si eres capaz de entregar tu vida por causa de aquel que la entregó por nosotros. Eso está pronto. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, y la misma palabra de Dios dice que no necesitamos que nadie nos diga cómo estamos delante del Señor, porque el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos dice cómo estamos delante del Señor. Y cuando nosotros transgredimos algo tal vez no fatal, hay un dolor, una enfermedad, hay algo que me está enfermando, que me está deprimiendo, no hay vida para mí, hay novedad de muerte, porque el Espíritu me está diciendo que algo entró que no tiene que estar ahí. Cuando aquel espíritu maligno tomaba a Saúl, dice que David sentado tocaba y el espíritu se iba de él. Pero en ocasiones el muchacho tal vez estaba empezando a sentarse para tocar el arpa, y la potestad dentro de Saúl agarraba una lanza y lo quería atravesar. ¿Saben por qué lo quería atravesar? Ese espíritu que estaba en Saúl, que ya no era el Espíritu Santo. Porque en ese muchacho estaba la línea generacional, la simiente de donde vendría la generación, la genealogía del Cristo que habría de nacer, que sería como nosotros, que viviría en las leyes que nos rigen a nosotros. ¿Qué leyes te rigen? El dolor, la tristeza, la ansiedad, el fracaso, que todos te dejaron. ¿Dónde están los amigos? Del dolor, de la enfermedad. Todas esas leyes me rigen, te rigen a ti, y todas esas leyes las rigieron a él. Y las leyes de que Satanás me puede tocar porque soy un ser humano también fueron sobre él. Porque cuando Satanás sabe que tomó la posición de ser humano, entonces Satanás tenía derecho legal de venir y tentarlo. Cuando es llevado al desierto y es tentado porque es tentado como hombre. Porque el mismo Señor ahí le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y a qué Dios se estaba refiriendo ahí? Al mismo Jesús. Si a Él lo estaba tentando en su posición de ser humano. Por eso Hebreos capítulo 2 dice que los hijos de Dios somos seres humanos, de tal manera que Él tuvo que ser un ser humano como nosotros, porque solo siendo como un ser humano podía Él morir, y por tanto al morir
Él podía bajar a las profundidades, al infierno. Y solo bajando al infierno, Él no tenía que bajar, porque había sido perfecto, pero su mandato era quitarle las llaves al que tenía el poder de la muerte, para que todo aquel que en Él creyera y para que todo aquel que estuviera revestido por el poder de su Espíritu Santo no viviera con el temor de la muerte. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? ¿Dónde está tu victoria, aguijón? Aguijón de la muerte, ¿dónde está? Pablo tenía la convicción de que él iba a estar con su Señor. He terminado la carrera. Ya la he terminado. El Señor dice que se terminó para mí mi ministerio. Y verdaderamente yo me siento triste de irme, porque quisiera seguir con ustedes. Porque cuando yo me vaya, vendrán lobos rapaces a dispersar al rebaño. Pero me es mejor estar con mi Señor, que tanto lo he deseado. ¿Qué has experimentado en la vida espiritual, hermano? Si no estás seguro que el Espíritu Santo no está en tu vida, deberías de preocuparte, porque es uno de los regalos de Dios para sus hijos, y todas las promesas que hay en la palabra de Dios son para sus hijos. El Señor te dice, aún te está llamando. Ya te ha estado llamando una vez y otra vez y otra vez, y crees que pueden vivir con una máscara de santo, pero Dios revela las cosas que están escondidas. Todos los secretos le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29 o 19 dice, todos los secretos le pertenecen a Dios, pero si Él nos revela esos secretos, entonces son para mí, para mis hijos, y los hijos de mis hijos son para el pueblo del Señor. Porque si Él revela, ¿quién se puede oponer a lo que el Señor revela? Y el Señor tiempo te está dando, hermano, porque estamos parados exactamente en la frontera entre el día y la noche. Hay cosas impresionantes que el Señor me ha mostrado para este tiempo proféticamente. Hablar de la profecía bíblica es hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hablar de la profecía bíblica es algo maravilloso, porque Él le abre a uno el entendimiento. No importa que no haya sido a la universidad teológica, no importa que haya sido al seminario, tienes que tener un corazón, porque Él tiene algo para ti. Y como lo dice Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, que Él es la cabeza, también lo dice Efesios. Efesios capítulo 1 dice que hay una sola cabeza. No pueden haber dos ni tres cabezas. Hay una sola cabeza en el cuerpo de Cristo, y todo lo demás Él lo ha puesto con un trabajo definido para cada parte del cuerpo. A través de la piel, que es el miembro más grande de todo el cuerpo, hay un sistema de sensores de seguridad, que cuando llega algún animalito y pica o se hace una herida a uno, ese sistema de seguridad avisa a todos aquellos que vengan a combatir, que son los glóbulos blancos, a combatir aquello que es extraño para el cuerpo. Por eso se entona, por eso se pone así mero morado donde hay una herida, porque están trabajando todos los glóbulos blancos para atacar la infección que quiere hacerle daño al cuerpo. Pero hay una sola cabeza, no pueden haber dos. Pero lo que esa cabeza envía lleva su autoridad. No importa, hermano, quién seas, si sabes leer, no sabes leer, si eres chaparro, si eres santo, si eres negro, si eres blanco, si eres amarillo, no importa quién seas. Había un hombre que estaba cuidando sus higueras. Plantaba higueras y las cuidaba para producir un buen fruto, y también cuidaba los bueyes y los andaba arriando. Ese hombre era un campesino, pero un día el Señor le dijo: ve a Israel. Y cuando este hombre entra a Israel, comienza a profetizar en contra de los enemigos de Israel. Pero cuando profetiza contra el mismo Israel, se le deja ir primero el sacerdote, que ni sacerdote era. Jeroboam había colocado en Betel, y en Dan había colocado 2 becerros, y le
dijo, este es su lugar de adoración, aquí está su Dios. Y él atrajo a unas personas que no eran del sacerdocio para que ministraran en esos altares. Y cuando el campesino llega profetizando la palabra del Señor en la ciudad, este sacerdote viene y le dice, ¿sabes qué, profeta? Vete a tu pueblo allá a Judá, a hartarte tu comida. Porque hay mucha gente que cree que cuando llega un siervo de Dios llega porque le va a pedir dinero. Este es otro de esos pedidores de dinero. Por eso es que andan de aquí para allá, porque ahí andan viendo qué le sacan a la gente. Y tienen razón. Que se han levantado un montón de mañosos sinvergüenzas, fornicarios, adúlteros, ladrones, y que andan pisoteando la sangre del Señor. Pero hay verdaderos siervos del Señor que no se venden. Aleluya. Y cuando un siervo del Señor te dé una palabra, bendícelo. Dice la palabra, no yo. Porque cuando tú lo bendices de buen corazón, dice la palabra que lo que Él declaró sobre tu vida será cierto, porque lo bendijiste y estabas bendiciendo a Dios a través de ese hombre. Y este sacerdote corre con el rey y le dice, anda alguien diciendo unas cosas por ahí que la tierra no puede soportar. Le está diciendo, alguien anda por ahí hablando de ti mal, dice. Y este mismo profeta, cuando Jeroboam estaba de rodillas delante del animal ese que había sido fundido, que les había dicho este tipo que ese era su Dios, le quiere lastimar al profeta y el brazo se le queda engarrotado, dice el chavo. Y el mismo profeta hace un milagro y le restaura su brazo, y aún así lo desprecia. ¿Saben que el Señor está levantando profetas de Él en este tiempo? Levantando profetas como Isaías, como Jeremías, que eran en el preexilio, levantando profetas como Daniel, como Ezequiel en el exilio. ¿Y cómo está el pueblo del Señor? Hermano, yo te digo una cosa: si no obedeces al Señor, porque Dios te está hablando en esta noche, si no obedeces al Señor, tú no eres parte del cuerpo. Pero si estás en el cuerpo, como dice la palabra, la cizaña. Y así como un cuerpo de nosotros se puede ver que tiene una cabeza y tiene todos sus miembros, así también este cuerpo tiene parásitos exteriores que se alimentan del cuerpo, tanto parásitos exteriores como parásitos interiores que viven del cuerpo pero no son del cuerpo y están ahí para destruir al cuerpo. Pero Él dijo, no separen la cizaña del trigo, porque vendrá el día en que yo lo separaré, dice. El Señor está hablando a tu vida, hermano. El pecado de Israel había llegado hasta lo peor, a la peor inmundicia. El libro de Malaquías se divide en dos: en que el pueblo no le daba las ofrendas al Señor y el diezmo, pero la otra parte era de que los mismos judíos no querían a sus mujeres judías, sino querían a las mujeres extrañas. ¿Por qué creen ustedes que querían a las mujeres extrañas y se acostaban con ellos? Porque esos no eran mujeres de Dios. Y las mujeres que no son de Dios son sodomitas. La llamada del Señor a una de las iglesias donde le dices, porque tienes a esa mujer, profetiza. La mujer profetiza, pero tiene un espíritu de seducción, algo que atrae la mirada de los siervos del Señor. El poder de un espíritu seductor es impresionante. Cuando la mujer aquella, Jezabel, supo que los sacerdotes habían sido muertos y fueron decapitados, cuando ella lo supo, abrió su bocota, que no era boca, era una trompa, porque trompa tienen los demonios. Y abre la trompa y de su trompa salen demonios con una dirección hacia el siervo de Dios de atormentarlo, porque la había derrotado a esos sacerdotes de Baal. ¿Por qué el siervo de Dios llega a un momento que él se dice, yo no soy mejor que mis padres? Porque tiene un ataque de demonios de seducción. Cuando Satanás no te puede derrotar en tus 5 sentidos, cuando estás en tus 5 sentidos, va a tratar de hacerlo en los sueños. Y qué asqueroso se siente cuando uno despierta.
Y yo le decía, Señor, ¿por qué permites que los demonios fastidien a tus hijos? ¿Saben por qué? Porque el mismo hombre le dio ese derecho al demonio de atormentarlo. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, podemos identificar inmediatamente al demonio. Cuando la mujer habla, dice que le va a volar la cabeza al siervo de Dios. ¿Saben que aquel hombre se siente asqueante porque él es santo? Asqueante de tener un ataque sexual en su cuerpo, en su mente, para derrotarlo. Pero ahí aparece el Señor y le da un alimento espiritual, que él camina o corre 40 días y 40 noches y no se cansa hasta llegar a su posición. Mucho tiempo después, cuando Jesús se encarna, escoge a un hombre que era de una mujer que tampoco podía tener hijos, pero Dios lo bendice con un hijo, y ese hijo se llama Juan el Bautista. Y si usted lee, porque tiene que haber leído si es cristiano, a menos que esté leyendo otras cosas, o se mantenga chateando, o se mantenga ahí perdiendo el tiempo en la computadora, que se harta el tiempo, que es impresionante. Tiene que saber que Lucas dice que ese muchacho, Juan el Bautista, vivió la mayor parte de su vida en el desierto. Si el Señor te ha llamado y el Señor te metió en un proceso, hermano, tú sabes exactamente por lo que el Señor te ha dicho que tienes que obedecerle a lo que Él te está mandando. ¿Cuánta gente diría, oye, ese Juan el Bautista es una alabanza, le mantiene solo allá dentro del desierto y su mamá aquí necesitando, tiene hambre, no tiene ropa? ¡Qué vergüenza ese tipo! Pero el Señor dice que lo metió ahí. Y cuando vino el tiempo, el Espíritu Santo envió a Juan a preparar el camino del Mesías, de su ministerio. Y lo que pasó allá, Jesús dijo, yo les digo que Juan el Bautista ya vino y ustedes lo mataron. Perdón, que ya vino Elías a través de Juan el Bautista. No era una reencarnación, era el respaldo del poder del Espíritu Santo que respaldaba a Elías. Ahora estaba en Juan el Bautista. Y la mujer, aquella bruja sensual, el espíritu que tenía esa mujer, ahora está en Herodías. Cuando Herodes viene y le dice a la muchacha que le va a dar hasta el medio reino, si le baila, no era porque iba a bailar un baile así sencillo, sino le iba a bailar un baile sensual y desnuda. Cuando yo leo a Josefo habla de la vida de los Herodes. Y Josefo habla de la vida de Herodes el Grande, que era un perverso, que tenía 3 homosexuales a su servicio en su casa. Y que Herodes tiene una enfermedad venérea que se estaba engusanando. Y sus hijos siguieron el mismo patrón. Y el hombre perverso, dice Josefo, que se acostaba con sus sobrinas, con sus tías y con todos sus familiares y hasta con maricones. Y no es raro que él le ofrezca